Buenas tardes, vamos a iniciar la clase de hoy. Comentarles que he estado revisando sus exámenes. En realidad ya los he terminado de revisar. A ver. Algo que se tiene que aprender en lo que es programación, como ustedes ya se han debido dar cuenta, no es no es una materia tan, ¿cómo se puede decir?, de memoria, ¿de acuerdo? Sino más bien es entender el concepto y aplicarlo. Eso genera, eso se requiere en realidad, ¿no? El entender y el aplicar requiere de mucho tiempo y constancia. Y en realidad el programar, les cuento, es una actividad que requiere de muchísima constancia de parte de las personas. Desarrollar ese pensamiento computacional prácticamente es hacer que tu cerebro empiece a estructurar, ¿de acuerdo? Y a explicitar y a tomar conciencia de las cosas que cotidianamente probablemente haces para resolver problemas. Por otro lado, la programación requiere que utilices lenguajes artificiales muy estructurados para poder expresar una idea o un plan de solución. El programar es todo un proceso. Les había mostrado la segunda semana o la primera semana de clases que la programación es realmente un proceso largo, ¿no es cierto? Es analizar, diseñar, implementar, probar. Todo eso me lleva a hacer un programa, ¿de acuerdo? El analizar el problema es una fase muy importante, sí. El diseñar una alternativa de solución también importante. ¿Por qué? Porque esto me permite llevar a un plan de acción en un lenguaje artificial acotado, ¿de acuerdo? Que trata de eliminar las ambigüedades y eso se puede pasar a un programa. Entonces, en la materia que se llama Introducción a la Programación, hasta su nombre, ¿no es cierto?, lo dice. Lo que nosotros queremos hacer es que ustedes desarrollen capacidades de programación. En clase siempre les he estado recomendando que cuando se da nominación a los objetos o a los tipos de objetos, nunca los nombres de un tipo de objeto suelen ser verbos y mucho menos en forma infinitiva. Por ejemplo, buscar, jugar, no pueden ser nombres de tipos de objetos. Ya los tipos de objetos son los entes ejecutores, son los entes responsables de resolver alguna tarea. ¿Ya? Los métodos suelen tener nombres en modo de verbo infinitivo. En sus exámenes he estado mirando mucho de esos errores. Muy pocas personas han hecho la pregunta 1. Bueno, han hecho un conjunto interesante, ¿no? Han intentado hacer la pregunta 1, pero un conjunto muy reducido de personas ha hilado, digamos, una idea que permita tener una representación estructurada de pensamiento que pueda llegar a ser un programa. Les repito, en programación la práctica es fundamental, les cuento. Cualquier problema que tengas en el mundo real, ya sea de matemáticas o cualquiera, puedes llevarlo a programación. No necesitas que te den ejercicios, ¿de acuerdo? Puedes tener muchos ejemplos para poder resolver.
de manera sistematizada, organizada, estructurada un problema. Como les decía, la clave es sistematizar el plan de acción. Muchos se quedan, digamos, en tus datos que tienes, qué resultado, incluso te pueden calcular el resultado, ¿no es cierto? Pero no es tan importante, bueno, sí es importante calcular el resultado, pero en programación el resultado depende del plan de acción. ¿Ya? Entonces, importante es definir el plan de acción. En programación orientada a objetos, importante es asignar que esos planes de acciones son a su vez responsabilidades de algún tipo de objeto. ¿Ya? He visto algunas cosas medio raras que nunca he hecho yo en clases. He visto a algunos que han programado con System Out, cosas así, ya Static Void Main. Yo jamás he hecho esas cosas en clase. Y tengo una razón para no hacerlas, ¿de acuerdo? A mí me interesa que ustedes se concentren en resolver la tarea que se les pide. Luego, los modos de interacción que podamos tener con el usuario, le llamaremos, se puede manejar después de alguna u otra manera, ¿ya? Es más, inclusive podemos hacer una implementación de todo un esquema que me permita manejar la interacción con tu usuario final y no estar haciendo cada vez lo mismo. Pero los problemas que resolvemos, probablemente cada uno es diferente. Entonces ahí se tiene que desplegar toda tu habilidad para poder planear estrategias de acción para resolver los problemas. ¿De acuerdo? Entonces, me estaría faltando revisar la parte de sus prácticas. Tengo que hacer una revisión completa de lo que se tiene en Moodle para anular posibles errores en la validación, sobre todo de aquellos ejercicios que tienen posiblemente diferencias en cuestión de cálculo de reales. Eso voy a hacer y luego les voy a sacar las notas, ¿no? Lo que quería hacer era revisar los exámenes para darles una retroalimentación de lo que he observado en sus exámenes, ¿no? Se nota que no hay práctica. En la segunda pregunta, la mayoría ha respondido la segunda pregunta. Una buena mayoría, 50% de la pregunta 2 la ha respondido correctamente. Hay un porcentaje reducido, podríamos decir de un 20-25% de personas que la pregunta 2 no ha comprendido probablemente y por esa razón no ha respondido de manera correcta. Pero hay un 75% que sí ha resuelto la pregunta, pero no lo ha hecho completamente bien. Podríamos estar hablando de un 30% de los estudiantes que realmente han hecho de manera completamente correcta la respuesta a esta pregunta. Pero hay algunas otras respuestas, digamos, que no están del todo mal. Eso quería comentarles. Entonces, algo que probablemente les parece en el curso que es muy repetitivo cuando yo lo digo, es porque yo observo, ¿no? En sus exámenes que probablemente hay falencias. Entonces vamos a repetir las cosas que vamos haciendo y para que nosotros podamos entender qué es lo que realmente está sucediendo o qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos un plan de acción para resolver un problema. Hay que distinguir qué es una instrucción de declaración, digamos, de una instrucción de asignación. ¿Cuándo se usa una declaración? ¿Cuándo se usa una asignación? Estamos nosotros utilizando un lenguaje que les había dicho que es estáticamente tipado y por esa razón se requiere hacer declaraciones, ¿cierto? Pero las declaraciones tienen una finalidad y eso lo hemos descrito a principios del semestre, pero vamos a tratar de cada vez que lo usemos, repetir, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de cada una de las cosas que hacemos? Obviamente, las instrucciones funcionales, como por ejemplo las asignaciones y las estructuras de control que hemos terminado ya de ver en el curso, todas estas son construcciones que me permiten representar alguna acción mental para resolver algo, ¿de acuerdo? Un paso pequeño para hacer algo. Bien.
Algo que también es importante en la universidad es que persistan, ¿de acuerdo? No es correcto que tienen la tarea, porque tienen que ponerse a pensar que ustedes tienen la oportunidad de estar en una universidad en la cual pueden formarse para ser profesionales, cosa que ya les había comentado esto probablemente al principio del semestre. No todos los jóvenes tienen esa oportunidad, así que hay que aprovecharla, ¿de acuerdo? Y nunca jamás rendirse. La constancia, la perseverancia, el intentar, el caerse, el pararse es algo que siempre va a estar presente en tu vida y mucho más aún si eres estudiante, ¿de acuerdo? Tienes que desarrollar la capacidad o esa resiliencia que te permite, ¿no? Seguir adelante, mirar para adelante y seguir luchando por lo que quieres. No hay peor cosa que abandonar no hay peor lucha que aquella que no se pelea, ¿de acuerdo? Entonces hay que intentarlo. Probablemente muchos están diciendo, caramba, yo ya no voy a probar, entonces lo dejo. Es una decisión personal, eso entiendo. Pero también nunca jamás vas a saber de qué pudiste ser capaz si lo abandonas. Es mejor arrepentirse de haber hecho algo que arrepentirse de no haberlo hecho. En la universidad ustedes son jóvenes, así que dedíquenle el tiempo necesario, incluso más allá de lo que ustedes tienen para poder formarse, ¿de acuerdo? Ustedes han elegido unas carreras con lo que van a vivir el resto de su vida. Si se han puesto a pensar, eso es lo que van a hacer el resto de su vida, o sea, no es tan trivial lo que ustedes están haciendo al decidir entrar a la universidad, es un paso bastante fuerte y en esa medida pues tienes también que pelear por conseguir lo que quieres ser. ¿De acuerdo? Una vez que se publiquen las notas, como ya les había dicho, si es que alguien no está conforme con su nota, soy bastante cuidadosa, les cuento, al revisar los exámenes, me tomo mucho tiempo para hacerlo, precisamente para mirar, ¿no? Cada detalle de tu respuesta, entender el cerebro, cuál es la estrategia que se estaba utilizando para resolver el problema. Y por eso es que me toma mucho tiempo. Habíamos hecho una alternativa de solución en clases junto con ustedes. No es la única, ¿de acuerdo? Pero algo que sí no podíamos dejar de lado era ese mandato que nos decía el problema uno, que era que la computadora juegue, entre comillas, de manera inteligente, ¿no? Para ganar. Entonces, esa partecita, digamos, del razonamiento en tu plan de acción no debería faltar. ¿Ya? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir avanzando. Vamos a avanzar más cosas y esto nos va a dar mayores elementos y mayores armas para que nosotros podamos empezar a resolver problemas mucho más bonitos. ¿De acuerdo? Problemas más interesantes también que se nos van a presentar. Siempre decirles que en la programación la cantidad de problemas, la dificultad de los problemas que se trabajan son muy variadas. Y en introducción a la programación, prácticamente la complejidad de los problemas que tratamos son relativamente sencillos. Hasta el primer parcial hemos resuelto problemas relativamente sencillos. ¿De acuerdo? Ustedes no tienen la menor idea de cuán complicados problemas te pueden pedir resolver en tu área de desempeño. ¿Ya? Entonces estamos empezando. Este es el primer paso, así que no se rindan. Si ustedes piensan que esto es imposible de hacer, estamos en serios problemas, ¿de acuerdo? Hay que cambiar ese switch en tu cabeza, tienes que cambiar y tienes que decir, no, señor, estos son los primeros pasos para que luego yo pueda hacer cosas más interesantes en el futuro, ¿de acuerdo? Porque hay problemas muy interesantes. Ustedes han debido escuchar hablar de una competencia que se lleva a nivel mundial, que es la competencia de programación a nivel universitario. Como San Simón, les cuento que participamos en esas competencias
¿Qué tiene? y hemos tenido interesantes resultados. ¿Qué? Tenemos micrófonos abiertos por ahí, por favor. Israel, tu micrófono estaba abierto. Entonces, nunca se dejen vencer, ¿de acuerdo? ¿Por qué no ser competidores en el futuro? Pero la única vez que puedes ser un competidor es que realmente te divierta hacer programación, ¿de acuerdo? No tiene, bueno, se sufre un poquito porque no entiendes tal vez. Pero luego tiene que divertirte porque esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿ya? Entonces, vamos a introducir hoy día un nuevo tema que tiene que ver con algo que nosotros ya hemos estado manejando, pero que lo vamos a detallar un poquito más y es lo que se conoce en el mundo de la programación como las cadenas. ¿Ya? Las cadenas en realidad, ¿para qué o qué representan dentro del mundo de la programación? Básicamente representan a textos, ¿ya? Y los textos, en resumidas cuentas, ¿qué cosas son? Son secuencias de caracteres, los cuales están ubicados en algún lugar especial, ¿de acuerdo? Y dependiendo de cómo ubicas estos caracteres, puedes armar un texto diferente a otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos los caracteres O, A, L, podemos formar hola, aló, loa, fíjense, y lo único que hace la diferencia, digamos, en estas conformaciones que les he dado, es el orden en el cual nosotros ponemos nuestros caracteres. Y sobre la base de ese orden, podemos conseguir tantos textos diferentes como posibilidades de combinación tengamos de estos caracteres. A estos textos o a esta secuencia de caracteres se le considera en programación, le solemos llamar cadenas, ¿ya? Porque es una secuencia, fíjense, es una cadena de caracteres que en realidad en el mundo real para nosotros como programadores y seres humanos me permite representar textos. ¿Ya? ¿Hemos estado nosotros ya trabajando con textos? Sí, cuando hemos generado reportes, manejamos texto. Ahora lo que vamos a ver es un poquito más a detalle en qué consiste este famoso texto y qué en realidad es, en definitiva, fíjense, ¿qué es un texto? Básicamente, si nos ponemos a pensar fríamente, viene a ser una secuencia de caracteres los cuales están ocupando una posición particular dentro de la secuencia. ¿Ya? Toda cadena o todo carácter, fíjense, siempre tiene asociado una longitud. Por ejemplo, si tenemos la cadena introducción a la programación, esa cadena tiene una longitud y en este caso particular de la cadena que les estoy presentando, su longitud es 29. ¿Qué significa 29? Es la cantidad de distintos caracteres que tiene esta secuencia de caracteres o esta cadena de caracteres, considerando como caracteres incluso los espacios en blanco. Todo lo que tú ves en tu teclado, fíjense, se considera un carácter. El signo más, el signo menos, el igual, cualquiera de esos símbolos que tú tienes en tu teclado es un carácter. Y si nosotros agarramos estos caracteres que tienes, que miras, ¿no? En tu teclado y empezamos a escribir y a componer estos caracteres, vamos a ir formando textos o cadenas de caracteres. Y lo que nosotros vamos a obtener usualmente son cadenas que tienen un tamaño, ¿ya? Y eso se le llama la longitud de la cadena. En el ejemplo, la longitud de esa cadena es 29, ¿de acuerdo? Que también es interesante reconocer dentro de lo que es una cadena, que cada uno de los caracteres en esta cadena siempre están ubicados en una posición única, ¿de acuerdo? En un instante de tiempo. Puede haber repetición de caracteres, sí, pero resulta que cuando yo veo una instancia particular de un carácter, este dentro de la cadena va a estar ocupando una posición indiscutiblemente única, ¿ya? Entonces,
El hecho de que la I, por ejemplo, aquí está en primer lugar, la N en segundo, la T en tercero, la R en cuarto lugar y así sucesivamente, el espacio en el 11º lugar, el otro espacio en el 13º lugar y así sucesivamente, hace que yo esta cadena lea como introducción a la programación. ¿De acuerdo? Eso es lo que me da la semántica o el sentido, digamos, a esta mi composición de caracteres. Y eso es lo que nosotros manejamos en el lenguaje. Cuando nosotros tenemos lenguaje escrito e incluso el oral, lo que nosotros hacemos es enlazar un conjunto de caracteres en un orden específico. Estas forman palabras que para nosotros tienen una semántica, un significado en nuestra vida cotidiana y es por eso que podemos comunicarnos. ¿Ya? Entonces, no es nomás agarrar y ponerle como sea, donde sea las caracteres y pensar que es lo mismo que si le pusiera en otro orden. No. El orden, la ubicación de cada carácter en la cadena es muy importante ya para representar algún texto particular. En este caso, si ustedes observan, estos numeritos que tenemos acá arriba suelen o están en este caso identificando la posición en la que se encuentra cada uno de los caracteres de la cadena. Si ustedes observan, la primera posición empieza en 0, ¿de acuerdo? Eso tienen que empezarse a acostumbrar. La primera posición no empieza en 1. La primera posición está situada o está denominada con el 0. Entonces, el carácter I, por ejemplo, aquí está ubicándose en la posición 0. El primer carácter se ubica en la posición 0. El segundo carácter, N, se ubica en la posición 1. Y así. Si nosotros observamos esta cadena, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos que esta cadena tiene, bueno, en realidad esta cadena debería tener 30 caracteres, ¿no? Porque si empezamos del 0 hasta el 29, eso es una longitud de 30 caracteres. Entonces la N, fíjense, está ubicado en la posición 29. ¿Ya? Así se lee. Ok. ¿Qué es lo interesante de una cadena y por qué se dice que una cadena que representa un texto no se considera un dato primitivo? Porque prácticamente al ser una cadena, una secuencia de caracteres, este es un tipo de dato compuesto. ¿Qué significa? Que nosotros podemos acceder, fíjense, a cada carácter de la cadena de manera individual. Yo puedo tener toda la cadena, introducción a la programación, pero también yo puedo querer acceder a cada uno de los caracteres o a algunos caracteres o a los caracteres de algunas posiciones de la cadena, lo cual es completamente válido. ¿De acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, si quisiera saber qué carácter vive en la posición 10, entonces que me dijera que vive la O acentuada. Pero si yo me fijo y quiero saber cuál es el carácter que vive en la posición 21, pues aquí vive una G. ¿Ya? Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, esto viene a ser una cadena. Por esa razón se llama una cadena, porque es una cadena de caracteres y estos caracteres están ordenados posicionalmente. ¿Ya? Y ese orden posicional de los caracteres me permiten distinguir una cadena de otra. Este concepto de las cadenas, fíjense, es interesante porque va a ser la antesala a que nosotros vayamos a ver un otro tema muy importante dentro de lo que es la representación de datos y la administración de datos compuestos. ¿Ya? Esta, la cadena, es una antesala a lo que son los datos compuestos, ¿ya? De composición, digamos. Las cadenas entonces son una composición de caracteres. ¿Ya? Todo lo que tiene aquí la cadena son caracteres. Si vemos individualmente cada una de las posiciones de esta cadena, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en una posición individual? Un carácter. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es correcto decir que los dígitos son caracteres? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los dígitos serán caracteres?
¿Qué les parece? Disculpe, ¿a qué se refiere con dígito? Dígitos, los dígitos, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿Los 9. números? ¿Pueden ser caracteres? Sí. Sí. Sí, ¿de acuerdo? Son caracteres. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, y dices algo así, por ejemplo, si yo agarro algo así, si le digo, fin, así, ese es el carácter 1, ¿ya? Pero si yo digo algo así, 1, ese es el número 1, ¿ya? En cambio, este es el carácter 1. Ahora, si yo digo esto, fíjense, si yo tengo algo así, 123, ese es el número 123, pero si yo digo 123, eso es la cadena 123. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo estoy hablando de dígitos que representan un número. En cambio aquí yo estoy hablando de caracteres. ¿De acuerdo? Este carácter es el carácter 1, este es el 2, este es el 3. ¿De acuerdo? Sí es correcto. Ahora, ¿qué tiene de interesante los caracteres? Los caracteres, dentro de lo que es incluso nuestra vivencia cotidiana, pues nosotros tenemos que para escribir en la lengua castellana, nosotros manejamos esto, ¿no ve? A, B, C, D, E, F, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Eso qué es? Son los símbolos del alfabeto, ¿cierto? Y están escritos en minúsculas. ¿Y por qué es que yo lo he escrito así, A, B, C, D, F, G? Porque a nosotros nos han enseñado que este es el orden de los caracteres. Ah, dices, este es el orden, ¿ya? A este orden, fíjense, se le conoce como un orden lexicográfico de los caracteres. Entonces, yo puedo decir que si nosotros pusiéramos a estos símbolos del alfabeto, ¿ya? Del castellano, y así, ¿no es cierto? Nosotros ponemos estos símbolos en el alfabeto, pues a nosotros nos han enseñado que prácticamente este es el orden en el que se deberían leer los caracteres. Y este orden en el que nosotros leemos, pues como su nombre dice, me establece una relación de orden entre los caracteres del alfabeto. Es correcto decir que A es menor que B, B es menor que C, C es menor que D. ¿De acuerdo? A este famoso orden se le conoce como orden lexicográfico. Es por eso que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un estudiante que apellida Arias y un estudiante que apellida Saconeta y tenemos un estudiante que apellida, por ejemplo, Kors, si a mí me piden ordenar los apellidos de estos estudiantes, ¿quién iría primero? La Arias. Arias, luego o Gors, Kors, luego. Saconeta. Y si yo te pongo así, Aro, ¿quién iría primero? Aro. Arias, Arias. luego Aro, luego Kors y luego Saconeta. ¿Y por qué razón nosotros podemos hacer este trabajo? Porque el alfabeto sobre el cual se basa la construcción de los textos tiene un orden. ¿Ya? Ah, dices, es interesante. Eso quiere decir, fíjense que si yo estuviera agarrando estos dígitos como caracteres, estos también tienen un orden, les cuento. ¿Ya? El dígito, fíjense, no estoy hablando del número, ¿no? Pero también, al igual que los números, estos dígitos que vienen a ser caracteres dentro de lo que es el manejo de dígitos, resulta que el dígito o el carácter 0 es menor que el carácter 1, es menor que el carácter 3 y así, ¿no? Y es menor que el carácter 9. El 10 es un carácter, ¿qué dice? No. No.
Ese ya vendría a ser una cadena si es que lo manejamos como una secuencia de caracteres, ¿cierto? El 10 entonces sí es una cadena de caracteres, del carácter 1 con el carácter 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que ir a aprender cuando manejan cadenas? Que las cadenas son una composición de caracteres y que los caracteres suelen ser los datos primitivos. Y estos caracteres muestran una relación de orden, ¿de acuerdo? Tanto en la vida real, fíjense, como en la vida computacional. Existe una relación de orden de los caracteres. Al orden que nosotros le damos aquí le habíamos denominado orden lexicográfico. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplito. Creo que aquí ya tengo un ejercicio para hacer. No quiero entrar tan rápidamente a estos ejercicios. Y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios con esta cadena. A ver, por ejemplo, si yo tengo esta cadena introducción a la programación, ¿cuántas vocales tiene? ¿5 vocales tiene? 12. Yo he contado más. 24. Una, 24. ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cierto? 12 vocales. ¿Y cómo es que yo he podido descubrir que tiene 12 vocales? A ver, ¿cuál ha sido el procedimiento que ustedes han hecho para decidir que en esa cadena de introducción a la programación hay 12 vocales? Como todo programador, tú tienes, ok, el resultado es 12. Pero lo siguiente que tienes que ponerte a pensar, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuál es el procedimiento que yo he hecho para determinar que esa cadena tiene 12 vocales? ¿Qué he hecho? Verificar cada carácter. Posición por posición. Muy Hasta bien. hasta el final. Muy bien. He verificado carácter por carácter, ¿cierto? He visto si es vocal, cuento. No, 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 cuento, ¿cierto? Y no me he olvidado de ninguno. Y para eso, sí, señor, he necesitado verificar si es que este carácter es una vocal, ¿no? Una vez que es vocal, cuento. Si no es vocal, pues no cuento y paso, ¿no? Pero no me he olvidado de ninguno, ¿ya? Ahora sí te piden, ¿cuántas veces se repite la letra N? Te dicen. ¿Cuántas veces hay la N? 3. 3. ¿Y cuál ha sido el procedimiento? ¿Cuál ha sido el procedimiento? Ha sido similar, ¿no es cierto? He ido mirando carácter por carácter y he ido preguntando cuál es la letra N, ¿cierto? Voy a ir verificando carácter por carácter. N no, N sí cuento. No, 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 cuento. Correcto, y así. ¿Sí? Entonces, esa posibilidad, fíjense, que yo tengo de ver de manera individual cada una de las partes de esta cadena es interesante. ¿De acuerdo? Eso es muy interesante. ¿Y por qué es que yo puedo hacer esto? Es porque las cadenas son composiciones, ¿ya? Y cada uno de los caracteres, como aquí dice, tiene una posición y además se puede acceder de manera individual. Vamos a hacer ¿de acuerdo? A ver, vamos a pensar cuál sería la forma de hacer cuántas vocales tiene esta cadena. ¿Ya? Vamos a utilizar este mismo espacio para poder trabajar. Y lo que vamos a hacer es ponerle una mancha blanca y ahí vamos a trabajar un poquito lo que es este pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas vocales tiene esta cadena, pues la forma de hacer sería la siguiente. A ver, ¿cuál es el plan? Lo que ustedes me habían dicho. A ver, el plan dice,
Voy a escribir lo que ustedes me han dicho. Voy a ir verificando cada carácter. Entonces le digo, para todo, fíjense, para todo carácter, ¿correcto? En la cadena, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar, fíjense, verificar si carácter es vocal, ¿ya? Si queremos responder la primera. Si es así, fíjense, pregunto, verificar, carácter es vocal. Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si me dice que es una vocal, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Contar. ¿Correcto? Y esto vamos a hacer para todo carácter que tenga la cadena. ¿Correcto? Entonces, para todo carácter que tenga la cadena, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer verificar si el carácter es vocal. Si es así, vamos a contar. Y luego tenemos que ir al próximo carácter. ¿Correcto? Así sería mi razonamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Sí, no ven? Esto nosotros ya sabemos modelar. He escrito lo que ustedes me han dicho. Hemos agarrado carácter por carácter y hemos verificado si es vocal. Entonces, para todo carácter que hay en la cadena, vamos a verificar si ese carácter es una vocal. Si es así, contamos. Si no es vocal, entonces no contamos, pero de todas maneras, si es o no es vocal, nos tenemos que ir al próximo carácter. Así hasta agotar todos los caracteres que tiene esta cadena. ¿Sí? Sobre la base de eso, entonces nosotros ya podemos planear, fíjense, nuestra alternativa de solución como programa. Esto es interesante como pensamiento. Ya acabamos de hacer un buen plan de acción que me permita contar la cantidad de caracteres que tiene una cadena. Ok, ¿qué me permiten hacer? ¿Qué me piden hacer? Aquí fíjense, yo ya lo voy a poner. ¿Qué me piden hacer? Contar, ¿cierto? ¿Qué quiero contar? Quiero contar las vocales que tiene una cadena, ¿correcto? Entonces aquí yo le digo que me van a dar como dato de entrada, me van a dar una cadena. ¿Ya? Y voy a traducir esto que hemos hecho ahí arriba al lenguaje de programación. ¿Correcto? ¿Y qué estoy haciendo? Básicamente ahorita me estoy concentrando en el método. Voy a contar las vocales. Entonces, mi promesa de respuesta, fíjense, va a ser un contador, ¿correcto? Va a ser un contador que me permita contar las vocales. Y como última instrucción, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que responderte. Es incógnita. Otra cosa que he visto y que nunca hago en clases, les cuento, es que han empezado a ponerle breaks en cualquier lugar. ¿Qué les había dicho? Que el break la única vez donde se utiliza de manera interesante es en el switch, ¿de acuerdo? En otros lugares no hacer. Y poner return donde sea. Yo jamás pongo return donde sea. Yo pongo return justo antes de terminar el método. Y eso es disciplina, ¿de acuerdo? Mucho cuidado, eso es estilo de programación. Entonces, vamos a contar vocales. Me dice, para todo carácter en la cadena. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que acceder a cada uno de los caracteres de la cadena. Entonces, voy a acceder a tantos caracteres como caracteres tenga la cadena, ¿cierto? Y para eso vamos a utilizar un for. Fíjense, yo le voy a decir, voy a tener un for que me diga la posición del carácter. Y mis posiciones acá siempre empiezan en 0. Y voy a decirle que mi posición siempre va a ir hasta que sea menor a la longitud de la cadena. Ahora, acá, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a pedirle a la cadena que me diga su longitud. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, introducción a la programación que me debería devolver, 30. En realidad tiene 30 caracteres. ¿Y cuál es la última posición válida de esta cadena? Es la 29. ¿Ya? ¿Por qué? Porque contamos desde el 0, simplemente por eso. Entonces, cada vez, para no olvidarme de ningún carácter, cada vez yo voy a ir prácticamente recorriendo carácter por carácter, haciendo acceso a la posición.
¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Fíjense, para cada posición que tiene la cadena, y nosotros sabemos que en cada posición vive un carácter, vamos a acceder al carácter de esa posición y vamos a preguntar si es vocal. Entonces yo le pregunto, ¿será que es vocal? Le digo, ¿quién? El carácter de la cadena en la posición pos. Le pregunto, ¿de acuerdo? Entonces, acá les estoy enseñando cómo se sabe la longitud de una cadena así. Ya se sabe cad.length. Le pido length como un mensaje a este objeto de clase cadena. La cadena, fíjense, al ser de clase string, es un objeto. Ya entonces, esta cadena sabe hacer cosas. Y entre las cosas que sabe hacer, sabe responder su longitud. Y entre las otras cosas que sabe hacer, me permite acceder al carácter en la posición post de la cadena. Entonces, ¿esto qué me va a devolver? Me va a devolver un carácter. ¿De acuerdo? Entonces, así estoy accediendo a cada carácter de esta cadena. ¿Cómo lo estoy accediendo? A través de su posición. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros hemos demostrado que S es una vocal, entonces básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ir a contar. Entonces, mi contador se va a aumentar con contador. Acá tiene razón, no es I más más, ¿cierto? Esto debería ser pos más más. ¿Qué es el más más? Sí, así es. Gracias. Gracias, Diego. Acabo de corregir, ¿ya? Entonces acá mi contador se cuenta, ¿no? Pero antes de hacer esto, fíjense, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que establecer en qué estado va a empezar mi contador. A ver, ahora sí, les empiezo a explicar y lo que les decía, voy a redundar. Esta es la responsabilidad funcional que me están pidiendo hacer, ¿cierto? Este es el problema que quiero resolver. Pero este problema se le tiene que achacar. En programación orientada a objetos, el responsable de hacer esto tiene que ser un ente ejecutor. Entonces, si yo le digo que este sabe contar, entonces, ¿qué es este? Este es un contador. ¿Están de acuerdo? Este jamás puede ser contar. ¿De acuerdo? El nombre de un tipo de objeto siempre es un nombre común. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer esto es recorrerlo un poquito más allá para tener bonito la escritura. Vamos a ver si me deja. No, no me deja. Este es una macana. Es un editor bastante limitado. Pero entonces vamos a hacerlo con mucha paciencia. Vamos a agarrarle uno allá y uno aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este es el método, fíjense. Y mi método sí tiene un nombre en un verbo infinitivo completamente válido. ¿Ya? ¿Qué vendría a ser CAD, jóvenes? Hay que repetir. ¿Qué es CAD? ¿CAD qué representa? La cadena. Mi dato, ¿cierto? Mi dato de entrada, que es una cadena, que se compromete a hacer algo de clase string. Y esto dentro de la firma del proceso se le conoce como parámetro. Ya es el parámetro formal de mi proceso. Estoy formalizando nombre de mi parámetro y estoy formalizando tipo de mi parámetro. ¿De acuerdo? Esta instrucción, ¿qué cosa es? ¿Qué es eso? ¿Qué he pintado? ¿Qué es eso? Eso deberían saber bien. Variable tipificada. Es una declaración. Muy bien, Johnny. Ya, es una declaración. ¿De acuerdo? En términos de programación, eso se llama una declaración. ¿Y cuál es la razón de ser de la declaración? Debido a que estamos usando un lenguaje estáticamente tipado, toda variable que nosotros utilicemos, ya sea que represente un atributo, represente un parámetro, represente una variable local, siempre deberíamos decirle de manera explícita cuál es el nombre de esa variable y qué tipo de datos se compromete a almacenar o qué tipo de dato está representando esa variable. ¿Ya? En ese caso,
Para eso sirve la declaración. La declaración sirve para que cuando la computadora vaya a ejecutar, reserve este nombre contador en este espacio que vendría a ser el método contar vocales como un identificador único a esta variable que representa a un dato entero y que en el futuro va a almacenar un dato entero. ¿De acuerdo? Esa es la razón de ser de una declaración. Acá fíjense en la firma de mi método. Acá mi parámetro también esa es una declaración, pero por el lugar donde yo estoy declarando, cat se considera un parámetro formal, ¿ya? Pero de todas maneras mis parámetros son declaraciones. ¿Por qué? Porque estoy nuevamente trabajando con un lenguaje estáticamente tipado. Yo le tengo que decir que en este espacio que se va a generar para contar vocales, yo voy a utilizar CAD como un identificador único en este espacio que tiene la misión de representar a un dato de clase string. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que hacer en esta clase de lenguajes es no suponer, ¿no es cierto?, que la computadora va a entender. No. Entonces aquí yo le digo explícitamente, contador es una variable que representa valores enteros. En consecuencia, lo que va a almacenar son cosas de clase o de tipo entero. ¿Ya? Estas son obligatorias, fíjense. Las declaraciones en este tipo de lenguaje son obligatorias. ¿Correcto? ¿Qué viene a hacer esto? Asignación. Una asignación. ¿Y qué representa? Si nosotros agarramos la semántica operacional, dice, vamos a evaluar la expresión que está a la derecha del símbolo igual y el resultado de esa evaluación lo vamos a poner como contenido de la variable contador. Esa es la semántica operacional. Así funciona. Pero para nosotros, como programadores, esta línea representa que todavía no he contado ninguna vocal. ¿De acuerdo? Que mi contador, antes de iniciar mi verificación de las vocales o de los caracteres de la cadena, debería empezar en 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todavía no he verificado la existencia de ninguna vocal. Eso significa para nosotros como seres humanos. Cuando nosotros trabajamos con variables que son contadoras o acumuladoras, es siempre importante definir un estado base sobre el cual se va a contar o sobre el cual se va a acumular, y ese estado base siempre tiene una significancia en mi plan de acción. En este caso, fíjense, mi contador va a iniciar con un valor base de 0, que para nosotros, en nuestro pensamiento humano, significa que en este instante de tiempo todavía no hemos contado ninguna vocal. ¿Ya? Y para determinar esa acción, fíjense, mental, estamos utilizando una instrucción de asignación de tal manera de decirle que vamos a poner 0 como contenido de contador, dado que contador, por el nombre que tiene, representa a mi variable o a mi incógnita resultado que tiene la misión de tener el valor de la cantidad de vocales que tuviera la cadena CAD. ¿De acuerdo? Fíjense, bla, 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 bla. Pero eso representa esa lineecita tan sencilla que la he pintado con celeste. El poderío de representación que tiene esta línea, que si bien es cierto la computadora lo hace fríamente, ¿no? Evalúe el resultado, póngalo como contenido y me lo va a poner. Pero fíjense, para nosotros como seres humanos, esta instrucción engloba un montón de razonamiento mental. ¿Ya? Eso. Y lo estamos acotando, fíjense, a una instrucción que es no ambigua y que me representa lo que realmente yo quiero hacer. Una vez que hemos hecho eso, pues tenemos esta otra que es, ¿qué cosa es esto, jóvenes? Un ciclo. Un ciclo o una estructura de control de repetición.
¿sí? Completamente válido, ¿ya? O como ustedes dicen, ciclo o repetición, ¿ya? En este caso, pues mi repetición es por conteo. Fíjense, ¿dónde va a empezar mi conteo? En 0. ¿Y dónde va a terminar mi conteo? Justo en el valor antecitos. Mi conteo válido va a va a terminar en el valor antecitos a la cantidad de caracteres que tiene la cadena, ¿ya? Y cada vez mi conteo va a ser incremental de 1 en 1. ¿Por qué quiero hacer mi conteo de 1 en 1? Porque hemos dicho aquí que yo tengo que verificar todo carácter de la cadena. Entonces, para asegurarme que todo carácter de la cadena va a ser visitado, yo me voy a asegurar de visitar cada una de las posiciones válidas que tiene esta cadena. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del control de la posición. Ok, ¿qué es esto? Condición. Es un condicional, ¿de acuerdo? Es una estructura de control condicional. Todito eso representa también una estructura de pensamiento, fíjense. Es cuando yo quiero hacer algo de manera condicional, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que yo estoy preguntando, si es que el carácter que vive en la posición post de la cadena, ¿ya? Es una vocal. Si es así, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar. Fíjense, acá yo estoy modificando mi contador. Acá estoy utilizando un operador de automodificación. Es por esa razón que es importante establecer un valor base a mi contador, porque sobre este valor base yo voy a automodificar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dependiendo de la versión que ustedes tengan de los lenguajes, si tú anulas esta instrucción aquí, te va a reñir aquí y te va a decir, es posible que la variable contador no tenga valor definido. Te va a decir, ¿cómo es que tú ya estás usando contador si ni siquiera has definido un valor para contador? Entonces, eso es muy interesante sintácticamente hablando, pero conceptualmente hablando, esta instrucción que nosotros tenemos aquí tiene un valor realmente importante dentro de nuestro razonamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas instrucciones tiene este método? ¿Quién me dice? Mm, 3 dice. No, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Les cuento que es exacto. Ya, si estamos hablando en lenguajes tipificados estáticamente, no hay vuelta. ¿Ya? ¿Cuántas instrucciones tenemos? No hay vuelta que dar. Cuatro, me dicen por ahí. Y sí, son 4. Ya vamos a empezar a identificar. Dije, no, 5 no. Tenemos la primera instrucción, la segunda, la tercera, y luego tenemos, esa es la primera, fíjense, la declaración es 1, la asignación es la 2, el ciclo es la 3, ¿y cuál viene después? Vendría, creo que así, vendría el return, viene a ser la 4. ¿De acuerdo? 4. Sí, no. Si yo te digo cuántas instrucciones tiene este método, ¿qué significa? A ver, esto tiene que ver, y les voy a empezar a hablar acá para entender un poco mejor cómo entendemos esto. Cuando nosotros hacemos un método, por definición el método es un procedimiento sistemático o es un plan de acción que se desarrolla para resolver algo. ¿Ya? Y el plan de acción o el enfoque de solución
resulta que se compone a su vez de pasos, ¿de acuerdo? Se compone de pasitos. Y esos pasitos tienen que ser no ambiguos. Entonces, fíjense, ¿cuál es mi plan de acción? Mi plan de acción primero es declarar, aunque yo sé que esta declaración funcionalmente no me representa nada, pero es un paso porque estoy utilizando un lenguaje estáticamente tipado. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Fíjense, mi segundo paso aquí, importante, es esta asignación. ¿Ya? El tercer paso importante para mí, ¿cuál es? Es este ciclo. Fíjense, todito este es un paso. La cabecera del for para mí no es un paso. No, todito esto es una acción. ¿De acuerdo? Todito esto es una acción. Entonces, el método tiene un paso, 2 pasos, 3 pasos y 4 pasos. ¿Cierto? El último paso es este. Entonces, cuando yo termine el primer paso, me voy al segundo paso. Cuando termine el segundo paso, me voy al tercer paso. Cuando termine el tercer paso, me voy al cuarto paso. Entonces, cuando el for termine, ¿dónde se va a venir? Al paso que le sigue al for, que vendría a ser el 4. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo funciona esto en términos de programación? Resulta que cuando nosotros ejecutamos este método en tiempo de ejecución, se va a generar un espacio local de ejecución y además se dice que en tiempo de ejecución este método contar vocales empieza a vivir. ¿Ya? Dices. Entonces, resulta que tanto las variables, fíjense, como los métodos o los procedimientos en programación tienen vida. ¿Ya? Entonces, las variables tienen tiempo de vida. Por ejemplo, aquí el tiempo de vida de la variable contador depende del tiempo de vida del método contar vocales. El método contar de vocales muere y la variable contador también muere. ¿Ya? Tienen tiempo de vida. Eso quiere decir que los métodos, estamos hablando, cuidado, ¿no? También tienen tiempo de vida. Estamos hablando en tiempo de ejecución, ¿de acuerdo? Todo esto que les estoy diciendo es en tiempo de ejecución. Cuando se ejecuta, ya no cuando se compila, cuando se ejecuta, ¿correcto? Cuando se ejecuta, resulta que las cosas que empiezo yo a escribir cuando estamos haciendo nuestra edición de nuestro programa, empiezan a tener vida, le llamaré. Cuando un método muere, ¿ya? ¿O cuánto tiempo vive un método? Un método vive tanto tiempo como le tome hacer todo el conjunto de acciones que tú has planeado para resolver esta tarea. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense, si yo ejecutar este método contar vocales, ¿cuánto tiempo de vida va a tener este contar vocales? Va a tener tanto tiempo de vida como le tome hacer la declaración, como le tome hacer la asignación, como le tome hacer el for y como le tome hacer el return. ¿De acuerdo? Una vez que termine estos 4 pasos, entonces este método en tiempo de ejecución va a morir. ¿Se entiende? Bien importante. ¿De acuerdo? Esto es bien importante, por favor, que entiendan. Esto es fundamental que podamos entender. El if albi es una instrucción, pero no es una acción directa del método. El if depende del for. ¿De acuerdo? Depende del for. A ver, cuando nosotros escribimos, ¿ya? Cuando nosotros escribimos un plan de acción, digo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, así digo, ¿no es cierto? Ahora que el paso 3, por ejemplo, sea complicado, mi paso 3 es una repetición, pero sigue siendo un paso, es una acción mental. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando en tiempo de ejecución yo vaya a utilizar este procedimiento contar vocales, este método va a tener vida, va a vivir, así se llama, ya empieza a vivir el método.
Y este método va a vivir tanto tiempo como le tome ejecutar todas las acciones que están planeadas en su cuerpo, que están planeadas aquí en el método, en el plan de acción. Entonces, ¿cuántas acciones tiene este plan de acción? 1, 2, 3, 4. Ni bien termina de hacer las 4 pasos, este método va a morir. ¿Estamos de acuerdo? Así muere. Entonces, cuando nosotros decimos el for, por ejemplo, en semántica operacional, le digo, el for hace primero esto, luego hace esto, si es que esto es verdad, hace su cuerpo, cuenta. Viene a preguntar si es verdad, hace su cuerpo, cuenta. Viene a preguntar si es verdad. Si me dice que es falso, me dice termina. ¿Y a dónde va? Fíjense, una vez que termina este paso 3, ¿a dónde tendría que ir? Tendría que ir al paso 4, que es el que le sigue en la secuencia de acciones dentro de mi plan de resolución para poder dar solución a esta tarea que me están pidiendo aquí. En el ejemplo es contar vocales. ¿De acuerdo? Así funciona, así se cuenta. ¿Ya? ¿Se entendió? Cuando tú escribes código, esto no está ejecutándose. Cuando tú compilas, tampoco se está ejecutando. Cuando tú ya construyes un objeto de clase contador y a ese objeto le pides contar vocales, ahí sí recién se está ejecutando. ¿Ya? Y este método, ¿por qué termina? A ver, ¿por qué en algún momento este método te da una respuesta? Porque tu plan es un conjunto de pasos finitos, sistemáticamente secuenciados. ¿Ya? Ahora que hay pasos complicados como este, hay. Pero fíjense, el if then else, en realidad no es un paso del procedimiento, sino más bien es un paso del for. ¿Se entiende, Alvin? Sí, licenciado. Gracias. ¿Sí? Ok, ahora, a ver, ¿qué pasaría, me dice Cristian, si yo tengo int contador igual a 0? Eso sería como 2 instrucciones. En realidad, podrías contarla como una, ¿de acuerdo? Porque es una declaración, definición al mismo tiempo. ¿Ya? No habría problema. ¿Por qué? Porque eso tiene un espacio finito de resolución. ¿Te das cuenta? Declara y asigna a la vez. Hace 2 cosas, pero termina. ¿Correcto? Sabes dónde empieza y sabes dónde termina. Es por esa razón que se dice, ¿no? Que las estructuras de control siempre tienen un punto de ingreso. Fíjense, es aquí. Termina la instrucción 2 y empieza el for. Cuando termina el for, siempre debería terminar aquí para continuar el siguiente paso, que es el 4. Ok, el método, fíjense, es el nombre que se da a todo plan de acción que un objeto asume para resolver alguna tarea. El método es una nominación que se utiliza en programación orientada al objeto. La función no suele ser un nombre que se utiliza en orientación a objetos. Carlos, ¿ya? La función viene a ser un concepto que se maneja bastante en programación procedural. Y en programación procedural, la función es el procedimiento que te genera como salida un resultado. ¿Ya? Y un procedimiento, fíjense, un procedimiento es todo aquel conjunto de acciones o aquel proceso o aquella rutina que no te genera como salida un resultado en términos procedurales. ¿De acuerdo? En cambio, en términos orientados a objetos, toditos se llaman métodos. Pero hay diferencia entre los métodos que te generan como salida un resultado y los métodos que no te generan como salida un resultado, sino más bien tienen la misión probablemente de hacer un cambio de estado. Y a esos métodos se les tipifica con el famoso void. ¿De acuerdo, Carlos? Este, por ejemplo, es un método que me genera como salida un resultado.
Y si es que estuviéramos en programación procedural, este vendría a ser una función. El length, Paul, el length, ¿qué hace? Cuando yo a una cadena le pido muy amablemente y le envío el mensaje length, estoy mandando un mensaje. ¿A quién? ¿A quién? Dedo acusador, el puntito. Acá. Este me va a devolver la longitud de la cadena. ¿Ya? ¿Cuántos caracteres tiene? Pos es el nombre de una variable. Fíjense, pos es el nombre de una variable que intenta indicar una posición dentro de la cadena. Estas vendrían a ser las posiciones. Fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No puede ser otra clase, Cristian. ¿Qué sería es vocal? A ver, ¿quién me responde es vocal? ¿Qué sería? Un método. Un método, ¿cierto? ¿Interno o externo? Interno. Porque el responsable de responder este mensaje sigue siendo este mismo objeto. Entonces aquí, si nosotros quisiéramos completar esto, yo tendría que aquí ponerle otro método, ¿correcto? Yo le agarro aquí y le digo otro método. Mejor no haremos esta barbarie. Nos vendremos por aquí. Le vamos a hacer otro método y luego lo voy a aumentar. ¿Ya? Nos escribimos un método más adicional a mi clase contador. Y lo que vamos a hacer es esto. Nos vamos a trasladar todas estas cositas que hemos hecho por acá. Elegimos. ¿Ya? Ay, qué horror. Esto, elegimos este y este. Me lo voy a trasladar para un poquito arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Este es un método interno. ¿Sí? Sí, correcto, Cristian. Char_add es un mensaje que le mando a un objeto CAD que es de clase string. Entonces, en la clase string esto está planteado como un método. Pero para nosotros como usuarios de la clase string, nosotros le estamos enviando un mensaje al objeto CAD. Y el mensaje que es char_add. ¿Correcto? Eso es lo que sucede. Eso se llama mensajería. Cuando yo utilizo un método de algún objeto, eso es mensajería. ¿Ya? Ok, nos vamos a venir por aquí. Este le vamos a reemplazar por un espacio en blanco y vamos a sobreponer este. ¿Aquí qué vendría? Tendríamos que hacer nuestro famoso método que me permita decidir si es que un carácter es vocal. ¿Correcto? ¿Y qué yo voy a recibir como dato de entrada? Fíjense, yo voy a recibir un carácter. ¿Ya? Entonces, el método char_add me genera como resultado un carácter. Su nombre es muy diciente, Cristian. Yo le estoy pidiendo a la cadena que me diga el carácter en la posición post. ¿Correcto? ¿Y qué me debería devolver si le estoy pidiendo el carácter en la posición post? ¿Qué me debería devolver? Un carácter. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? Ok. Sobre la base de eso, entonces, este vendría a ser así. Vendría a ser más o menos así este método. Le decimos lo siguiente, ¿no? Nos venimos y le digo, a ver, esto es vocal este carácter. Sí, solamente sí. Fíjense. Si carácter es exactamente igual a, o le digo, carácter es exactamente igual a acentuada, ¿ya? O le digo, y así no me voy a cansar de hacer esto, o le digo, el carácter es igual a una E, ¿ya? O si es igual a una E acentuada, y así, ¿no? Tengo que hacer con toditos los caracteres, ¿no? Carácter es igual a una E acentuada, ¿sí? O nos venimos aquí
si carácter es igual a una A e I, viene, ¿no? I, o si el carácter es igual a una I acentuada, o si el carácter es igual a una o si el carácter es igual a una O acentuada, o si por último el carácter, fíjense, es igual a una U, o si el carácter es igual a una U acentuada. Si estamos trabajando con una cadena que está escrito en minúsculas. Dice, ese va a ser el resultado, por lo tanto yo le digo, este va a ser mi retorno. Yo voy a retornar el resultado de hacer la verificación de esta condición. ¿Correcto? Eso. Vamos a intentar agrandar y ahí está. Y listo. Y luego acá vendría a ser el final de mi clase. ¿Lo ven? Es la forma más arcaica, digamos, de demostrar que una carácter es una vocal. Pero segurísima. No me va a fallar, porque estoy haciendo todas las alternativas. ¿Se podría utilizar el switch? Y sí, podríamos utilizar el switch. ¿Sí? Podríamos utilizar un switch. Qué buena pregunta. Vamos a hacer con switch, ¿de acuerdo? Pero este es válido, ¿se entiende? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, boolean, ¿ya? Aquí boolean, ¿no? Es vocal, por ejemplo, es vocal. Yo le voy a decir que por defecto, fíjense, no es vocal, es lo que me preguntaban hace rato, ¿no? Eso va a contar como... ¿Y de qué va a depender si es vocal o no es vocal? Va a depender de cómo es el carácter. Entonces aquí yo le voy a responder que es vocal. La única vez que esto va a cambiar a que es vocal es que realmente mi carácter sea una vocal. Tenía pendiente explicarles esto. Me habían hablado un día cuando habíamos visto el switch, si es que era, porque poníamos el famoso break, ¿correcto? Y el famoso break lo ponemos para poder prácticamente modelar un condicional. En cambio aquí, fíjense, un condicional excluyente, ¿cierto? Era un condicional múltiple. El condicional múltiple, por definición, te permite elegir uno, y exactamente uno, de varias alternativas, dependiendo de una condición. Ese es excluyente. En este caso, no es excluyente, ¿cierto? Es incluyente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pero me va a faltar un poco de pantalla. Así que, a ver, vamos a intentar hacer, ¿bien? Entonces, si yo le digo, y es que esta es una A, ¿ya? Y es que es una A acentuada, entonces me va a decir, ¿qué está haciendo la licenciada? Por Dios, digamos, ¿ya? Si es que es una A. Si es que es una A acentuada, fíjense, yo le digo, hacemos nada. ¿Ya? Si es que es una A acentuada, hacemos nada. Si es que es una E, ¿ya? Si es que es una E, no hacemos nada. Si es que es una E acentuada, ¿correcto? Si es que es una E acentuada, hacemos nada. Si es que es una I, ¿ya? Si es que es una I. Si es que es una... Aquí le voy a reducir estos espacios para tener un mayor umbrales, ¿ya? De trabajo ahí. Si es que acá me voy a copiar esta cosa que tengo acá para no estar haciendo cada vez lo mismo, ¿correcto? Si es que es una I acentuada, fíjense, una I acentuada, I o U, ¿no? O si es que es una U acentuada, una O acentuada, o si es que es, fíjense, que es
una U, ¿ya? Aquí le digo si es que es U, o si es que es una U acentuada, ¿ya? Si es que es así, entonces aquí hago. Mi es vocal va a ser true. En este caso, fíjense, mi switch que yo tengo aquí no me modela un condicional múltiple excluyente. Ya me modela un condicional múltiple incluyente. Basta que uno de estos se haga verdad, entonces automáticamente todito se va a ejecutar hasta encontrar que es vocal true. ¿Ya? A ver, se los voy a poner por acá, en más limpiecito. Voy a papar un poquito que tengo acá, para poder trabajar, ¿ya? Para poderles mostrar más bonito esta parte. Voy a copiar esta parte de acá, ¿ya? Y lo vamos a poner en más bonito, ¿de acuerdo? Porque así parece muy chancho, ¿no? Entonces no es bonito tener chancho, no, muy mala idea tener chanchitos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer algo mucho más bonito. Vamos a ponerle aquí, este es mi private, estoy generando. Así sería, fíjense, si case A, si es A, normal, si es A, acentuada, si es E, acentuado, si es I, fíjense, si es I, acentuado, si es O es O acentuado, fíjense, este sería mi verdadero case, así, ¿cierto? Como nosotros lo manejamos, ¿ya? O si es U o es U acentuado, entonces mi vocal es para cualquiera de esos casos, ¿ya? Por cualquier otro caso que nosotros tengamos, nosotros ya sabemos que mi es vocal es falso. Correcto, esa es la manera. ¿Se entiende? Entonces, modela un switch, fíjense, incluyente. Basta que una de estas condiciones sea verdadera, entonces mi es vocal es true se va a activar. ¿De acuerdo? Aquí no necesito ponerle break porque no quiero excluir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Disculpe, Alicia, entonces no sería necesario poner break. No, aquí no me conviene poner break. Porque si le pongo break, fíjate, yo le digo, si es la A, entonces break, o si, por ejemplo, si es la A, y yo le digo break, entonces mi resultado sería falso. Aquí, por cualquiera de estos valores, mi vocal es true. Eso le estoy diciendo. No, a ver, intenta hacerlo y me avisan si les marca un error de compilación. Probablemente les va a marcar un error de compilación por el acento, es probable. Ya, pero después no debería. ¿De acuerdo? Ok, a ver, ¿qué dudas tienen sobre cadenas? ¿Qué partecita no han entendido? Tarea para ustedes. Vayan a averiguar siempre el lenguaje que aprendan, usualmente las cadenas, los lenguajes de programación de alto nivel que nosotros manejamos, siempre van a tener algún tipo de biblioteca que me permita trabajar con datos de tipo cadena, porque las cadenas son muy comunes de usar, ¿ya? Entonces los lenguajes de alto nivel te van a dar posibilidades de ya tener a su vez un tipo de dato compuesto que identifica una cadena. En el caso de Java es la clase string con S mayúscula, ¿no? Ahora, si van a ir a aprender algún otro lenguaje de programación, tienes que ir a ver, ¿no? ¿Cómo representa una cadena? Como les digo, la mayoría de los lenguajes de programación tienen ya algo que me permita trabajar con cadenas.
En este caso, debido a que estamos utilizando Java como lenguaje de demostración que el cerebro funciona, de acuerdo que nuestros planes son realizables en programación, es interesante ir a averiguar qué te provee la biblioteca. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tienes que irte? Fíjense, tienen que irse a la gran biblioteca de Java, entrense a la sección lang, ¿ya? Ahí hay una sección lang, y dentro de lang hay la clase string. Entonces, en la gran biblioteca de Java, en la sección lang, hay una clase que se llama string. Y esta clase string ya te permite trabajar con este tipo de datos que son cadenas de caracteres, ¿ya? Y este ya tiene un montón de funcionalidades. Entre las funcionalidades que nosotros tenemos están, por ejemplo, el length, ¿de acuerdo? Esta es una funcionalidad que vamos a utilizar bastante. Es un método en realidad, ¿no? Es una responsabilidad funcional de toda cadena. El otro es el charat, por ejemplo. ¿Ya? Esos vamos a utilizar bastante. Y ustedes pueden ir a ver que hay otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, pueden tener los famosos ¿qué hará? A ver, ¿qué dice? ¿Quién me dice qué hace este? ¿Qué se les ocurre que hace esto? Por ejemplo. Convertir una cadena todo a mayúsculas, correcto. ¿Ya? Entonces, fíjense los nombres de las funcionalidades que te brinda un objeto de clase cadena son bastante explícitos. ¿Ya? Si tú le pides la longitud, sería medio raro que te diga el carácter de la posición post, ¿cierto? Si no, no se llamaría length. Entonces, esto hay que ir a chequear un poquito qué facilidades les provee, ¿no? Todo objeto de clase cadena. Ahora, tampoco hay que acostumbrarse y engolosinarse demasiado con las bondades que representan las bibliotecas del lenguaje que en este caso estamos utilizando como ejemplo. No hay que sacarles provecho, pero tampoco volverse esclavos de las facilidades que te puede proveer las bibliotecas de cualquier lenguaje de programación. Y no solamente estoy hablando de Java, sino de cualquier lenguaje. ¿Por qué? Porque no en todos los lenguajes te van a brindar las mismas funcionalidades o facilidades. ¿Ya? Entonces, mucha gente cuando aprende a manejar demasiado las bibliotecas, digamos, y no sabe hacer las cosas diferente, cuando van a aprender otro lenguaje de programación sufren. Y lo mismo al revés, ¿no? No importa, transitar en lenguajes de programación se puede volver un sufrimiento interesante si es que tú te acostumbras demasiado, ¿no? A utilizar todo y no entender en realidad qué hace estas funcionalidades. Es bien cierto que los lenguajes de alto nivel hay que sacarle provecho a las bibliotecas, pero como estamos en cursos iniciales, pues también nos va a interesar probablemente hacer y aprender a hacer las cosas como se haría, digamos, cómo haríamos. Por ejemplo, cómo convertirías todos los caracteres de una cadena minúscula a mayúsculas. ¿Cómo lo harías sin utilizar este uppercase? ¿No? Esa podría ser una buena pregunta, por ejemplo. Si quisiéramos convertir esta cadena a mayúsculas sin utilizar la funcionalidad uppercase que tiene la biblioteca de Java. ¿Correcto? El length y el charat suelen ser las prestaciones de servicio, las funcionalidades que más vamos a utilizar probablemente en Intro a la Program. El resto de las cosas vamos a intentar hacerlas a nuestro modo. Y una vez que tú sabes hacer eso, ya puedes ir a utilizar con mayor sabiduría también las bibliotecas de los lenguajes. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Ser un programador a veces es tratar de hacer las cosas con las manos y no ser solamente un usuario del lenguaje. No aferrarte demasiado, ¿no? Al lenguaje. Y eso te va a ayudar también a aprender otros lenguajes de programación.
que debería ser algo a lo cual no le deberían tener miedo a ustedes. Bueno, nos vemos el día jueves. Dime. Una consultita, pero no entendí muy bien qué diferencia habría entre si pusiéramos break en la parte del case. El switch. El break, fíjate, si yo cumplo esta condición, yo aquí estaría haciendo, ¿no es cierto? Hago un proceso que hago aquí. Pero si yo no quiero hacer este proceso, por ejemplo, BBB, acá, por ejemplo, entonces para que no se haga este BBB más, yo le pongo break, porque yo quiero hacer solo uno de estos procesos, solamente uno, ¿se entiende? Entonces, si yo quiero que solamente uno de estos se haga, entonces aquí yo le pongo break. Porque el switch, fíjense, funciona de una manera bien interesante en terminología Javera. Dice, el switch, aparte de validarte, ¿no? Esta variable que tiene que cumplir ciertas condiciones, internamente tiene un switch, que tiene como una bandera ya que está apagada. Por defecto, entonces la bandera aparece en falso. Y una vez que por cumplimiento de alguna condición de esta variable, cualquiera de estas sea verdadera, entonces esa bandera se enciende. Switchar, switch y se enciende. Y a partir de ese momento, a partir de que la bandera se enciende, todo lo que encuentra a partir del momento que se encendió ejecuta. ¿De acuerdo? Así funciona el switch en Java. Entonces, cuando tú no quieres que eso suceda, cuando tú quieres que cuando se hace verdadero esto, solamente se haga esto, pero no el resto, entonces te ves obligado a poner break. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es por la forma en cómo está implementado el switch en Java. ¿Se entiende? Por eso se llama switch, porque internamente tiene como un switch, pues, ¿no? Está apagado. Pero la primera que una de estas condiciones se hace verdadera, el switch se enciende y a partir de ahí, para abajo, ejecuta todo lo que encuentra. ¿Ya? Pero si yo no quiero ejecutar todo lo que encuentra, entonces no me queda otra que ponerle break aquí. Por eso, cuando yo le pongo break aquí, vendría a ser, estaría modelando un condicional múltiple excluyente. El condicional múltiple te dice, voy a elegir una de varias alternativas de proceso dependiendo de una condición. No voy a hacer más de una exactamente. En cambio, este switch te permite hacer varias. Y bien eso se hace verdad, entonces todito yo voy a ejecutar. Entonces se hace verdad y ya me pregunto, ejecuto esto, hasta esto, y listo. ¿De acuerdo? Pero el es vocal igual, pero uno es que queda en todos, eso no entiendo muy bien. No, ¿para qué voy a poner en todos? Esa es la gracia, esa es la forma en que estoy utilizando el switch. Hasta que fíjate, si el carácter es una E acentuada, entonces va a ser esto, 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 va a ser esto y va a ser esto. Al terminar, ¿qué es lo que va a hacer? Que mi vocal es true. ¿Se entiende? Si no fuera, digamos, en primera, igual se va a pasar al segundo. No. Si es que este fuera falso, entonces no ejecuta esto. Viene a preguntar si es que esto es verdad. Si esto es falso, entonces viene a preguntar si esto es verdad. No hace esto. Ya no hace la nada. ¿Te das cuenta? Esto es interesante para validar intervalos, te cuento. Por ejemplo, si yo quiero hacer un procedimiento cuando mi carácter es del 1 al 5, hago algo. Y luego cuando yo quiero hacer otra cosa, si está entre 6 y 7, hago algo. Esa es una manera interesante de manejar el intervalo. Pero tu compañero me ha dicho, ¿se puede hacer con switch? Sí, le he dicho. Entonces lo he cambiado. ¿De acuerdo? Está bien, una consulta más. En la parte del for, el cos menor a era punto length, ¿no sería igual? No. ¿Por qué? Porque fíjate, esta cadena tiene 30 caracteres. El primer carácter vive en la posición 0 y el 30º carácter vive en la posición 29. ¿Se entiende? ¿O no sería menor igual? Tal vez. No, porque si es igual ya se sale, fíjate, no hay posición 30.
eso me generaría un error. Entonces, mi posición hasta dónde tiene que ir, o sea, mi última posición válida es menor a 30, es 29. El entonces va a dar como resultado 30. Sí, es la cantidad efectiva de caracteres que tienes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. El lente te dice cuántos caracteres tiene. Y la posición es otra cosa. ¿En qué posición vive cada carácter? Siempre la posición empieza en 0. Entonces, el primer carácter, ¿en qué posición vive? En la 0. El segundo carácter, ¿en qué posición vive? En 1. Y el 30 carácter, ¿en qué posición vive? En la 29. Entonces, mi posición acá, fíjate, que mi posición no puede ser, no puede ser, acá no podría ser en mi posición menor o igual en la longitud, porque la posición 30 ya no hay. ¿Se entiende? Eso es bien importante, les cuento. Entonces, siempre el primer carácter en qué posición vive, en la posición 0. Y el último carácter válido en qué posición vive, justo vive en antecitos a la longitud de la cadena. Está bien, gracias. El cantidad length cuenta desde el 1 o desde el 0. ¿El quién? El cantidad.length. Cada punto length te dice cuántos caracteres tiene la cadena. Pero eso toma en cuenta desde el 0. Cuenta cuántos caracteres tiene la cadena. El 0, el 1, el 2 son las posiciones donde viven los caracteres. No hay que confundir. ¿Se entiende? Una cosa es la posición en la que vive el carácter y otra cosa es la cantidad de caracteres que tiene la cadena. Exacto, es muy tedioso. Fíjate, voy a hacer a su compañera en el chat escrito, ¿no? Esto, a ver, se los voy a pasar al otro chat. Ha escrito algo así su compañero. Y para modelar ese switch, tendría algo así escrito, ¿no? Y sí, es verdad, sería muy tedioso, tendríamos que repetir el proceso es vocal true 3 veces, ¿no? Pero es el mismo proceso, entonces, hasta que se haga uno verdadero y deberíamos hacerlo. A ver, vuelvo acá. Mucho cuidado, la cantidad de caracteres es una cosa. Y la posición en la que vive un carácter es otra cosa. Están relacionados, pero no es lo mismo. ¿Se entiende? Se entiende. Eso. ¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? Entonces, el length que te da la cantidad de caracteres que están en la cadena. ¿Ya? Ahora, si yo quiero entrar a un carácter de la cadena, yo tengo que entrar tengo que acceder al carácter por posición, teniendo como conocimiento que las posiciones siempre inician de 0. ¿Ya? Ok. Entonces, acá quedamos. Tengo otra clase, así que jóvenes, nos vemos el día jueves. Todas las dudas. Sobre la carga del conjunto, Sí. es sacar la tinta para cada círculo, ¿no? Para toda la figura. Para todo el mundo. Sí. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Yes. Ok, nos vemos el día jueves. Cualquier duda que tengan sobre cadena, a ver, váyanle a pensar biencito y me preguntan. Y yo voy a darles ejemplos así para poderles explicar lo mejor que podamos y dejar esto con lo más claro posible. ¿Ya? El manejo de cadenas es bien importante. Si entendemos este manejo de cadenas, vamos a entender lo que viene después. ¿De acuerdo? Hasta el día jueves, jóvenes.
Hasta luego. Muchas gracias. No.